La Voz de América presenta. El secretario de Estado suspende viaje a Beijing tras la intercepción de un globo chino en cielos estadounidenses. Frente ártico azota al noreste de Estados Unidos. Las temperaturas de hasta 30 grados centígrados bajo cero generan cierres de escuelas y accidentes viales. Por primera vez en 53 años, el desempleo en Estados Unidos cayó 3,4%. Y la inauguración de la cárcel más grande de América Latina genera controversia en El Salvador. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos las noticias. Este viernes Estados Unidos identificó en su espacio aéreo un globo de procedencia china. El Pentágono lo ha catalogado como una violación al espacio aéreo del país. Jorge Agobián nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jorge, ¿cómo puede terminar impactando este incidente la relación bilateral? ¿Qué tal, Yasmín? No sabemos hasta qué punto podría llegar, pero este viernes el secretario de Estado Antony Blinken canceló un viaje previsto a China, asegurando que este episodio perjudica las conversaciones de alto nivel que sostendrían las dos partes. Pero ¿qué tan grave es? Aquí lo explico. This thing is up in the sky. No solo los residentes del estado de Montana lo vieron y grabaron. It's been there stationary. El Pentágono de inmediato lo identificó y concluyó que es chino. We know that it's a surveillance balloon. Sabemos que es un globo de vigilancia y no voy a poder ser más específico que eso. Sabemos que el globo ha violado el espacio aéreo de Estados Unidos y el derecho internacional, lo cual es inaceptable. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que es una aeronave civil que realiza, según dicen, investigaciones principalmente meteorológicas. Afectada por los vientos del oeste y con una capacidad limitada de autodirección, la aeronave se desvió mucho de su curso planificado. China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo de Estados Unidos. Pero la incursión ocurrió sobre sitios sensibles, entre ellos una base militar que alberga misiles nucleares estadounidenses, por lo que el Pentágono no descarta que se trate de espionaje. Puedo decirles que el globo continúa moviéndose hacia el este y actualmente se encuentra sobre el centro de Estados Unidos. Nuevamente, actualmente evaluamos que el globo no presenta una amenaza militar o física para las personas en tierra en este momento. El hecho aumenta la tensión entre los dos países, sobre todo el mismo día que el secretario de Estado Antony Blinken se preparaba para viajar a China para sostener conversaciones de alto nivel. El viaje fue cancelado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden apoyó a Antony Blinken para que no realizara este viaje a China. Según la secretaria de prensa, el presidente Joe Biden asegura que la presencia de este globo representa una violación de la soberanía estadounidense y que abogará al mandatario por la seguridad de los estadounidenses sobre todas las cosas. Jorge, gracias por acompañarnos. Y ahora nos vamos al noreste del país, donde se experimenta una inusual ola de frío ártico. El Servicio Nacional de Meteorología asegura que algunas áreas podrían llegar a experimentar vientos de hasta menos 45 grados centígrados. Nos conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Nueva York, Celia Mendoza, quien nos acompaña justamente desde Manhattan. Celia, ¿cuál es el panorama allá en la ciudad de Nueva York? Yasmín, las temperaturas ya están por debajo de cero, 8 grados por ahora. En el área de Boston estarían llegando ya a los menos 13 grados centígrados y las fuertes ráfagas de viento hacen que esto se sienta aún peor. 12 millones de personas en el noreste de los Estados Unidos se encuentran bajo esta alerta de frío extremo y aquí en la ciudad de Nueva York las temperaturas bajarán aún más en las próximas horas. En el noreste de Estados Unidos, las bajas temperaturas han llevado a las autoridades de algunas áreas a declararse en emergencia. En Boston se suspendieron las clases ante el riesgo de hipotermia. En New Hampshire, el gobernador urgió a los residentes a prepararse para temperaturas que podrían ser mortales. En una temperatura de menos 34 grados centígrados, la hipotermia puede consolidarse en menos de 10 minutos y sabemos que esto será más frío en todo el estado. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología,
Las ráfagas de viento frío en algunas áreas podrían descender hasta menos 45 grados centígrados. Ese aire podría llevar a una sensación térmica promedio entre menos 26 hasta menos 37 grados centígrados en el noreste de Estados Unidos. Tengo mi abrigo, mis guantes y mi sombrero. Me abrocho tanto como pueda. Las bajas temperaturas generadas por el aire frío proveniente del Ártico se mantendrán hasta el domingo, cuando se espera que vuelvan a subir lentamente. Las autoridades han alertado acerca de la posibilidad de hipotermia, así como congelamiento de la piel, en especial en estos lugares donde las temperaturas bajarán significativamente. Mientras tanto, se espera que esta situación se mantenga hasta el domingo, cuando las temperaturas empezarán a subir lentamente. Yasmín. Celia, hay que cuidarse porque además con este frío las enfermedades respiratorias también tienden a propagarse. Cuídate mucho. $1.250.000 mexicanos reúnen todos los requisitos para optar por la ciudadanía estadounidense y no lo han hecho. Diva Lizette Cash nos informa sobre el convenio de ambas naciones para eliminar las barreras en el proceso de naturalización. Mientras miles de migrantes luchan por llegar a Estados Unidos, más de 1 millón de mexicanos no completan el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense. Según el gobierno mexicano, Estados Unidos alberga 40 millones de connacionales, una cifra que lo mantiene como el país con mayor número de inmigrantes. El 3.2% de ellos reúnen los requisitos para la nacionalidad estadounidense, pero no lo hacen. Están distribuidos en 25 ciudades de los Estados Unidos. Son 1.250.000. Los tenemos ubicados. El coordinador de este proyecto en los Estados Unidos es el embajador Esteban Montezuma, con apoyo de los cónsules. Y en México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. Con la meta de reducir las barreras para la naturalización, el gobierno estadounidense firmó un memorando de entendimiento con el gobierno mexicano para aumentar las naturalizaciones en esta comunidad. Tienen el tiempo aquí de residencia, tienen su estatus migratorio y lo que tienen es que aplicar. Según el Servicio de Migración y Control de Aduanas, México aportó durante el año fiscal 2021 la mayor cantidad de personas que adquirieron la nacionalidad estadounidense. De 809.100 nuevos ciudadanos, el 13.9% fueron mexicanos, seguidos de India y Filipinas. La estrategia en las 53 oficinas consulares mexicanas incluye ayuda en el pago de los $725 del formulario y la guía para los exámenes. Sencillos, uno es de inglés y otro es de civismo e historia de los Estados Unidos. Pagar una cuota y listo, ya con eso adquieren la ciudadanía. De acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el convenio que inicia en febrero, también hace parte el Banco de México para que los pasaportes y las matrículas consulares sean utilizadas como identificación oficial en el sistema financiero. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Estados Unidos anunció la apertura del proceso de solicitud de visas de trabajo temporal H-1B para el 2024. Laura Sepúlveda nos da la información. Estados Unidos otorga cada año un máximo de 85.000 visas H-1B para trabajadores especializados. 20.000 de ellas son reservadas para quienes tienen maestría. El 1 de marzo se abre la recepción de solicitudes para el año 2024. Este permiso de trabajo requiere el patrocinio del empleador y los solicitantes deben primero ganar una lotería para que su caso sea evaluado por autoridades migratorias, debido a que históricamente las solicitudes rebasan por amplio margen el cupo de visas disponibles. Que en el proceso de lotería te quedes, es decir, que ni siquiera te empiecen a procesar tu aplicación, pues puede ser un poco bajón. Este beneficiario presentó por 2 años consecutivos su caso debido a que en el primero no ganó dicha lotería. Otro reto que enfrentan los interesados es que su permanencia en Estados Unidos depende de empleo. Durante los últimos meses, compañías de tecnología sumaron 51.000 despidos, muchos de ellos a beneficiarios de visa H-1B. Es un doble golpe para los trabajadores. No solo han perdido su puesto como empleados con visa H-1B, sino que también han perdido su futuro potencial para quedarse en Estados Unidos con una empresa. Tras el anuncio, los profesionales tienen 60 días para encontrar un nuevo patrocinador. Para Sandra, ese lapso no fue suficiente. Mandé una carta pidiendo el cambio de estatus y me dieron el cambio de estatus por 6 meses, como si acabara de entrar de turista por 6 meses.
mientras buscaba otro empleo. Implica no solo encontrar un nuevo trabajo, sino asegurarse de que la compañía está dispuesta a fungir de patrocinador en tiempo récord. El riesgo existe, pues que no lo consigas, entonces buscar otras alternativas también en otros lugares, pero para mí lo más importante es qué tan flexible eres. Quienes obtengan las visas en el próximo ciclo podrán comenzar su contrato en octubre de 2023, cuando comenzará el nuevo año fiscal. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ante el hacinamiento en los refugios y la demora de los trámites migratorios, algunos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York consideran ahora la opción de pedir refugio en Canadá. Ángela González nos trae sus testimonios. Algunos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York centran sus esperanzas para establecerse un poco más al norte, en Canadá, donde dicen ya varios han pasado y han sido recibidos de manera más organizada. La semana pasada pasó un compañero que estaba aquí conmigo, pero él como ya tenía pasaje, pues sí se fue independientemente. Y duró 2 o 3 días en inmigración allá y ya está ahorita resolviendo con los papeles para escribir al niño y buscando los permisos de trabajo, viendo cuentas de banco. Más de 42.000 migrantes han llegado a la Gran Manzana desde el pasado mes de mayo, saturando la capacidad de los refugios y obligando al gobierno a contratar hoteles y ahora una terminal de cruceros para poder albergarlos como dicta la ley. Estoy averiguando un hotel cerquita de la frontera para acá mismo me van a colaborar con los pasajes hasta 60. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, aunque Canadá hace parte del acuerdo Tercer País Seguro, que rechazaría a refugiados en los pasos fronterizos si ingresaron previamente a Estados Unidos, hay excepciones en especial para migrantes con niños. La recomendación es informarse bien, pues pueden arriesgarse a ser deportados. Bueno, he escuchado muchas cosas de allá de Canadá, dicen que hay más oportunidades de trabajo, así mismo. Según la página de inmigración canadiense, este gobierno ha invertido más de $173 millones para gestionar la inmigración irregular y en promedio los permisos de trabajo para solicitantes de asilo que sean aceptados en los controles migratorios se demoran 3 semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Hay buenas noticias para el mercado laboral estadounidense. Este viernes el gobierno anunció que la tasa de desempleo cayó a su punto más bajo en los últimos 54 años. José Pernalete nos trae el reporte. Cifras del Departamento del Trabajo revelaron una buena noticia en Estados Unidos. La tasa de desempleo cayó al 3,4%, 3,4%, la más baja en 54 años. Este anuncio vino acompañado con la contabilización de 517,000 nuevos empleos creados durante el pasado mes de enero. Sin embargo, el presidente Joe Biden afirma que es necesario atender el impacto de la inflación en el bolsillo de los estadounidenses. Si bien es posible que enfrentemos contratiempos en el camino, habrá más trabajo por hacer. Está claro que nuestro plan está funcionando. No obstante, para algunos expertos no todo es tan sencillo. Buena noticia, hay más empleos, están trabajando más. Mala noticia, los precios están subiendo. No al mismo nivel que estaban subiendo anteriormente, porque están frenándose, ¿no? La inflación se desacelera, pero persiste. Y para los expertos, persiste el peligro de recesión. Que no sea una recesión en L, sino que sea una recesión en V. O sea, que cuando caiga, llega al fondo, pueda levantar otra vez en un ángulo, digamos, de 45 grados. Porque si una recesión en L, llega al fondo y se extiende en forma horizontal, no se sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Que esa es la parte peligrosa. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí existe la situación en que puede haber una recesión. Los expertos estiman que una eventual recesión en el país generaría despidos masivos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El Papa Francisco llegó este viernes a Juba, la capital de Sudán del Sur. La visita del máximo pontífice busca impulsar un proceso de paz que no ha dejado resultados. Esta es la última parada del peregrinaje de Francisco por el continente africano, luego de pasar por la República del Congo. Sudán del Sur ha vivido una devastadora guerra civil que ha sumido a millones de personas en una hambruna extrema. El Papa y otros líderes cristianos locales buscan que los ojos del mundo pongan su atención en la crisis humanitaria que vive esa nación. Después de la pausa, espere, Ecuador alista motores para las elecciones de medio término, pero la violencia sigue generando preocupación.
tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los ecuatorianos se alistan para elegir el domingo autoridades locales y también participar en un referéndum. Néstor Aguilera nos informa que la campaña electoral se da en un contexto de violencia y que 14 candidatos ya han sido atacados. Este fue uno de los más recientes episodios ocurridos a horas del cierre de la campaña para las elecciones de medio término en Ecuador, considerada la más violenta en la historia reciente de este país. Se produjo en la ciudad de Quevedo, mientras un candidato realizaba un mitin. Desgraciadamente, a lo largo de los últimos años, 3, 4 años, hay un proceso de incremento de la violencia en la sociedad. Y una campaña no es algo distinto a la vida de la sociedad. La violencia extrema incluso ocasionó pérdidas de vidas de aspirantes a alcaldías como Julio César Faracho, asesinado por sicarios cerca de la ciudad de Salinas. Hemos tenido en este proceso electoral, semanas antes de la campaña y durante la campaña, algunos hechos violentos. Nosotros tenemos registrado 14 hechos violentos. La elección de alcaldes y prefectos, que se cumplirá este domingo 5 de febrero, coincide también con un plebiscito propuesto por el presidente Lasso, en el que una de las 8 preguntas planteadas abre la posibilidad de extraditar a procesados por delitos transnacionales, prohibido por la Constitución vigente desde 2008. La Policía Nacional dispuso controles más rigurosos para este domingo, a fin de evitar una posible arremetida de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Los pedidos más han sido en las mismas zonas que obviamente tenemos complicaciones de niveles delictivos, como son Esmeraldas, como son Guayas, El Oro, Los Ríos. Según datos oficiales, 52,000 policías y 32,000 miembros de Fuerzas Armadas trabajarán en la seguridad del proceso electoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El gobierno de El Salvador inauguró una megacárcel. El centro de confinamiento de terroristas en Tecoluca es el más grande de Latinoamérica y será también el reclusorio de pandilleros. Pero aumentan las críticas por supuestas violaciones a los derechos humanos, como nos reporta Claudia Saldaña. Para el presidente Nayib Bukele, el nuevo centro de confinamiento del terrorismo es una obra necesaria para internar a parte de los más de 61,000 detenidos durante el régimen de excepción. Algunos analistas señalan que la situación de las cárceles actuales es crítica. Que hay una sobrepoblación exagerada. Esto trae como consecuencia condiciones de hacinamiento extremo, de enfermedades. Hay una grave situación de violaciones a derechos humanos
más de 94 personas fallecidas al interior de los centros penales. El nuevo penal tiene una extensión de 236 manzanas de terreno, 7 anillos de seguridad, múltiples torres de vigilancia y estará custodiado por 600 soldados y 250 policías. Algunos sectores opinan que el gobierno no tiene un plan de rehabilitación para los reos y que solo se enfoca en lo punitivo. ¿Con qué espíritu saldrán estas personas? Saldrán con un espíritu de venganza. Por eso es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros. Y esas personas merecen una segunda oportunidad. Cada celda tendrá capacidad para 100 reclusos que dormirán en literas de metal. También hay celdas de castigo para aislar a los reos y privarles de la luz del sol. No se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos, ni tampoco se han construido espacios conyugales. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. Estoy al interior de una de las celdas del nuevo Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, un penal de máxima seguridad que albergará a 40.000 presuntos pandilleros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Usted quédese, regresamos en minutos con más información. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Más de 160.000 trabajadores del sector público de Nicaragua empezaron a percibir el incremento salarial del 5% que había anunciado el gobierno. Donaldo Hernández nos trae la información. Son trabajadores del Ministerio de Educación de Nicaragua que reciben su salario correspondiente al mes de febrero, con un aumento del 5% que aprobó el gobierno para todos los empleados públicos. Recibir en este 2023 un incremento del 5%, pues nos ayuda a poder cumplir más eficazmente nuestros compromisos, satisfacer más nuestras necesidades. Porque esto ayuda a lo que es la canasta básica, el gasto de la comida, los alimentos y pues todos los gastos que uno tiene como familia. El salario mínimo en Nicaragua se calcula en unos $200 y la canasta básica supera los 400, según el estatal Instituto Nacional de Información y Desarrollo. Estamos claros, ¿verdad?, de que tal vez eso es insuficiente, ese 5%, pero al menos, ¿verdad?, se va a paliar los gastos, ¿verdad?, para comprar la canasta básica en Nicaragua. Economistas consideran que el aumento en los precios de la canasta básica como producto de la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis sociopolítica impiden que los nicaragüenses mejoren sus condiciones. Las familias sobreviviendo, ¿verdad?, para asumir la carestía de la vida. El Banco Mundial mantiene a Nicaragua como el segundo país más pobre de América Latina
y sus ciudadanos cuentan con el salario mínimo más bajo de América Central. Donaldo Hernández, Voz de América. Por tercera vez, el Congreso peruano rechazó la propuesta que permitiría reformar la Constitución para adelantar las elecciones generales y también realizar una asamblea constituyente. Con 75 votos en contra y 48 votos a favor, el Pleno del Congreso desestimó la iniciativa en una sesión que se llevó a cabo la noche de este jueves. La dirigencia política ha sido incapaz de lograr un acuerdo que permita disipar las masivas protestas originadas desde que Dina Boluarte asumió la presidencia. Regresamos nosotros en minutos con los honores que rinden los hondureños este viernes a la Virgen de Suyapa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Más de 1 millón de hondureños celebran el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Honduras. Óscar Ortiz nos tiene detalles de esta fiesta religiosa. La fe, devoción y el agradecimiento son la fuerza para que decenas de miles de hondureños se movilicen desde los 18 departamentos en Honduras para agradecer a la Virgen de Suyapa al cumplirse el 276 aniversario de su hallazgo. Son muchos los piadosos que llegan desde el interior del país. Unos acampan al interior de la basílica y otros duermen en campamentos instalados por organismos de protección civil. Solo postrada, solo tirada, yo no tenía ánimo de nada y ella me ha concedido el milagro de que hoy en día estoy, como dicen aquí, dándole gracias a ella por los milagros que ella ha hecho conmigo. Juan García viajó por más de 8 horas a Tegucigalpa para agradecer que es un sobreviviente del COVID-19. Estoy a punto de bajar para abajo, bajo la tierra. Me faltaban... Solo tenía 40 grados de saturación cuando me hospitalizaron. Claudina Santos celebra haberse convertido nuevamente en madre a sus 47 años. La última niña que tuve, la tuve de 47 años, va. Y ahí está mi niña, está en el colegio. Ya va a cumplir 14 años ahorita el 17 de febrero. Gracias a ella, ¿verdad? Que me lleguen en el hospital que yo me iba a morir, que no sé qué, pero no. Gracias al milagro de ella. A esta hora de la noche, miles de hondureños continúan llegando de tierra adentro para agradecer las promesas a la Virgen de Suyapa. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Desde hoy, más de 150 entusiastas de 20 países del mundo se lanzarán al vacío desde la Torre Kuala Lumpur en Malasia, a unos 421 metros de altura. Eso sí, en el evento solo participan paracaidistas experimentados, pues es uno de los deportes extremos más peligrosos. Con esto nos despedimos por hoy. 1, 2.